básico. O hasta séptimo, me corrige. Y yo soy ingeniero ambiental, trabajo en eso desde hace 16 años, justamente salí de la universidad, nos casamos y empezamos en nuestro ámbito profesional, aunque Olga trabajaba de antes que yo, y ahí también tenemos varias historias para compartir al respecto, pero mi trabajo que básicamente es tema sanitario. Trabajé harto año en una sanitaria en la región metropolitana y ahora trabajo en la sanitaria de la quinta región. Es como lo que hace Esbio, por ejemplo, en la región de ustedes. Yo me dedico a empresas que se mueven en ese rubro. Mi especialidad es básicamente, soy ingeniero ambiental, trabajo en tema de tratamiento de agua servida y ha sido, sí, una bendición, un desafío, el tema de poder servir al Señor, ordenar el tiempo de trabajar, de ser papá, al mismo tiempo de ser un matrimonio que como bien decía Nicole, no somos para nada perfectos, siempre le aclaramos eso a la gente que participa en la iglesia, también estamos aprendiendo mucho a la par que nos esforzamos por servir al Señor, y para nosotros es muy, muy grato el que les podamos acompañar en esta oportunidad, así que gracias por la confianza y la oportunidad de compartir con ustedes. Y me imagino que en 16 años de matrimonio habrán tenido más de algún conflicto. Cuéntenos de alguna crisis en particular que recuerdan que hayan logrado superar de la mano de Dios, porque todos los que estamos acá hemos vivido crisis en algún momento o las viviremos. No, pero nosotros no, ninguna. Así que no te creo. No, sí, hay muchas crisis o momentos complejos de nuestra vida, de nuestro matrimonio, pero particularmente hoy día queremos mencionarles dos. Uno es como mi crisis, que obviamente fue una crisis familiar, porque yo por 12 años estuve enferma con jaquecas migrañosas muy fuertes que me invalidaban 2 o 3 veces por semana, y eso obviamente que quebrantaba un poco el ritmo familiar y el trabajo, y bueno, de hecho cada oportunidad en que tenía un dolor era una crisis en realidad, y teníamos que acudir. Consa trabajó muchos años en Santiago, y nosotros acá en Viña, entonces viajaba 2 horas aproximadamente para llegar a casa, y eso muchas veces nos complicó y tuvimos que acudir a nuestros padres, nuestros hermanos, para que nos colaboraran primero en mi cuidado, pero también en la ayuda con los niños, y eso fueron 12 largos años en que más de alguna vez tuvimos que vivir momentos tensos, pero yo debo decir, y para dejar bien a mi esposo que tengo aquí al lado, es que jamás él ningún momento me hizo sentir más mal de lo que yo me sentía, claro, a causa de que yo tenía esa enfermedad que muchas veces traía problemas a nivel familiar. Me imagino, y yo creo que a todos nos pasa que en algún momento uno de los dos se enferma o pasan los años, vienen los achaques, es natural, y en el altar nos prometimos en la salud y en la enfermedad. Sí, y ahí yo digo que 100% se cumplió esa parte, porque obviamente eso significaba que muchas veces, cuando no teníamos hijos, muchas veces Gonza me llevó apenas a la clínica para que me atendieran, porque realmente era muy terrible lo que me pasaba, y me llevaba a la clínica, muchas veces se quedó cuidándome, o atendía a los niños. Él llegaba del trabajo de Santiago y tenía que atender a los niños, acostarlos él, porque yo no podía. Entonces, fueron bastantes años de crisis, pero gracias a Dios, después de 12 años de enfermedad, vimos la mano sanadora del Señor sobre mi vida, y para a lo mejor contar los detalles para otro testimonio, pero vimos ahí cómo el Señor nos dio la oportunidad de tomar esa crisis, tirarla lejos y comenzar un tiempo nuevo en el Señor. Dios me sana. Qué bueno, cómo se mantienen unidos en el tiempo, a pesar de las circunstancias difíciles. Nosotros nos hemos preguntado qué pasa si uno de los dos se contagia de COVID. Esperemos que no sea así, pero yo creo que todos los matrimonios que estamos acá en algún momento nos hemos preguntado qué tan difícil va a ser subir esa montaña si es que nos llegamos a contagiar y uno se pone en el peor de los escenarios, pero siempre confiando en Dios, en que nos va a dar la fuerza para sostener a nuestro cónyuge, sea cual sea la situación que pase en nuestra salud. Bueno, y hablando un poco de eso,
queríamos preguntarles, ustedes han estado bastante encerrados en la casa, han tenido que salir a hacer algunas compras. Cuéntenos cómo están funcionando con el tema de la cuarentena, que es bastante voluntaria, digamos. ¿Cómo la están viviendo y qué cosas han aprendido? Sí, desde el 30 de marzo yo en particular estoy haciendo teletrabajo. Igual me toca salir a veces a terreno y cosas por el estilo, pero con bastante resguardo, porque como el tema que yo trabajo es tratamiento de agua servida, igual Claro. hoy en día toda la carga viral está puntualmente en la agua servida. Ahí mismo. Justamente. Sí, Entonces, wow. claro, eso tiene igual... Ahí vas como una momia lleno de cosas, de turbante, plastificado entero. Uf. Pero no hemos tenido que organizar mucho en el tema de las compras. Por ejemplo, reducir la salida al supermercado. Tenemos un supermercado cerca, pero a veces vamos a otro para buscar mejores precios y la salida idealmente es una vez cada 2 semanas o una vez cada 3 semanas. Hemos tenido también que reducir, obviamente, todo lo que sea salir a calle sin ningún resguardo. Ya de hecho, ya en esta zona no se puede salir sin mascarilla ni siquiera caminar. Es obligatorio porque si no te pasan un parte. Wow. Pero por otro lado, yo creo que el trabajo que hemos tenido que hacer principalmente ha sido la accesibilidad, por ejemplo, de la información que tienen nuestros hijos, porque a nosotros nos ha pasado, con gente que participa en la iglesia, que a veces nos han dicho, oye, que tienen crisis con los hijos no se pueden quedar dormidos, los hijos les dicen, papá, mamá, pienso que te va a morir, te va a pasar algo malo, y en la práctica hemos buscado cuidar mucho qué es lo que nuestros hijos ven de las noticias, porque todo entendemos que la noticia trabaja mucho con el morbo, pero también con el sensacionalismo. Totalmente. Mucho con el asustar y angustiar a las personas. Y esa accesibilidad nosotros en la práctica la hemos restringido mucho. O sea, no se trata de que ellos no sepan lo que pasa, pero más bien nos preocupamos nosotros de explicarles bien lo que ocurre, pero también dejar en alto el nombre de Cristo, porque si enfermamos, nosotros confiamos en un Dios que sana. Si enfermamos, confiamos en un Salmo 91, que el Salmo 91 no está para abrirlo solamente a la puerta de la entrada de la casa, sino que está para creerlo. Y la Biblia nos promete a través de su palabra de que no hay una plaga que toque y dañe nuestra morada y que si hay una enfermedad nos podemos sobreponer en el nombre de Jesús. Y justamente a propósito de las crisis que tú preguntabas, una de las crisis que también vivimos fue por una enfermedad. Mi papá hace 4 años atrás, cuando estábamos partiendo de la iglesia, enfermó de un cáncer al estómago. Y a diferencia de lo que vivimos en el caso de Olga, que Dios sanó a Olga de la jaqueca y fue de un momento a otro y gracias al Señor se produjo una sanidad milagrosa en su vida. Esperamos por tiempo por mi papá y lamentablemente Dios no lo sanó. Y no lo sanó por una cuestión de la voluntad del Señor. Y eso a mí me ocasionó una crisis bien fuerte en el ámbito de mi vida espiritual, porque una pregunta que yo le hacía al Señor era, estamos plantando una iglesia y ¿por qué Dios no sana a mi papá? Que más encima mi papá fue la primera persona de la familia que conoció al Señor. Nosotros no éramos una familia evangélica de origen. Conocimos al Señor a través de la vida de mi papá. Entonces, pero ahí también entendemos de que Dios tiene voluntad, Dios tiene propósito, Dios tiene soberanía, y en este proceso que estamos viviendo a nivel planeta, de verdad hemos visto mucho la mano del Señor, sobre todo conectando a la iglesia, y generando muchos espacios que por lo menos nosotros como iglesia antes no los teníamos, y eso ha sido, dentro de todo lo difícil, una gran bendición, y eso nos hemos preocupado que quede grabado en la vida de nuestros hijos. Que ellos vean esta etapa no como un punto negro de su vida, donde no fueron al colegio, donde se aburrieron, donde se encerraron, sino al revés, que ellos vean esta etapa como una etapa de sustento de parte de Dios con nuestra casa, de que el Señor, al igual que el pueblo de Israel cuando estaba próximo a salir de Egipto, vivieron etapa muy difícil con las 10 plagas, pero ninguna de ellas los tocó, sino más bien vieron la mano poderosa del Señor a favor de su vida. ¿Qué sienten que han aprendido como familia en este proceso, ¿no? De tantos cambios, de todo lo que cuentas, algo que haya sido clave para ustedes? Lo primordial que ha sido, y que es como extraño decirlo, pero es muy real, es que hemos aprendido a estar juntos. Porque la dinámica diaria de nuestra familia es, en la mañana nos levantamos todos, Gonza me ayuda a terminar de vestir los niños, salimos rápido al colegio. Porque yo salgo más tarde, yo me voy a la oficina, llego de las 9 y las 9 y media, gracias a Dios, porque para mí la levantada me cuesta mucho toda la vida. Pero ya salimos y no nos vemos hasta la noche. O sea, me imagino con el trabajo, con la iglesia, con los niños, no paraban, o sea. Claro, entonces hubo momentos en que aunque nos amamos mucho, eso es innegable,
pero que en muchos momentos yo decía, a ver, stop, quiero paz, quiero paz en esta familia, porque Sí. estaba más irritable, especialmente los niños, bueno, nosotros también. Y esto muchas veces ocasionaba algunos roces y es difícil vivir ese tiempo así de tanto conflicto, quizás no cosas graves y cosas cotidianas como, no sé, dejaste la luz encendida o levanta tu plato, o cosas así simples, pero que al final van produciendo un estorbo en la relación. Y yo creo que lo que más hemos aprendido ahora es pasar el tiempo juntos, y yo creo que todavía nos queda por aprender y estamos en ese proceso, como que Dios está aprovechando justamente de pulirnos en el sentido de saber aprovechar bien el tiempo que estamos juntos. Qué loco, Olga, eso que dice. Disculpa, Gonzalo, porque se supone que somos familia, somos matrimonio, ¿no? Pero la vida está tan llena de cosas habitualmente que no sabemos estar juntos en pasar solamente el tiempo, ¿no? Así que aprender a eso nuevamente o reaprenderlo, porque cuando recién nos casamos es como podíamos estar de sol a sol hablando, compartiendo, y después cuando la vida empieza a llenarse de actividades, de niños, de trabajo, responsabilidades, corremos de acá para allá, ahora todo se detiene y es como, bueno, aprendamos a ser familia de nuevo. Justamente lo que dices tú, aprender a ser familia de nuevo, aprender a almorzar y disfrutar el almuerzo juntos, porque en la práctica en la semana almorzábamos habitualmente el domingo, y típicamente Claro. el domingo para los que somos pastores es almorzar tarde, por lo general, porque no alcanzaste a preparar cosas, porque la dinámica de la iglesia de alguna manera igual es muy fuerte el día domingo, y por lo tanto lo típico, o pides algo para comer para poder salvar el tiempo, o al final terminas almorzando muy tarde. Pero otra de las cosas que hemos luchado, y esto queremos ser súper honestos también con cada uno de ustedes, nosotros, a pesar de ser pastores, seguimos luchando por tener un devocional familiar de forma frecuente. Porque una cosa es buscar al Señor, orar, tener tu tiempo, pero una cuestión que cuesta mucho es darle un espacio prioritario al Señor donde no te estés quedando dormido, donde los niños puedan orar, donde haya una palabra de Dios para los niños, porque a veces nos pasa lo que somos pastores de que compartimos una palabra a todos, pero al que menos les compartimos algo del Señor fue a nuestros propios hijos. Claro. Y en esta etapa hemos querido aprovechar y estamos en esa lucha, y el Señor nos ha estado también exhortando mucho a que no pase esta cuarentena sin que recuperemos ese altar familiar, porque de verdad creemos que una clave para que nuestras vidas funcionen no es solamente escuchar un montón de consejos, sino es fundamentar nuestra vida en la presencia del Señor, y creemos que esa presencia es necesaria todos los días en nuestra casa. Escuchaba, lo compartí un domingo, escuchaba la otra vez una entrevista que le hicieron a Dante Gebel, y le preguntaron si cree que todo esto de la pandemia nos va a cambiar como sociedad, ¿no? Y él dijo que no, que lo que, bueno, nos cambia es Dios, pero que él cree que esto nos expone justamente esos vacíos, esas cosas que no estaban, que debieran estar, exponen nuestras fortalezas, exponen nuestras debilidades, y de alguna manera están contando cosas que todo esto ha expuesto, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros puede darse cuenta de cosas que no estaban bien de base, y Dios ahora nos está permitiendo por lo menos visualizarlas, identificarlas, y ojalá trabajar en ellas para crecer. Y de lo que estoy viendo en el caso de ustedes, lo que están aprendiendo de forma muy intensa es que este tiempo en casa es una ventana abierta de parte de Dios para poder crecer más, para poder cimentar su fe, ayudar a la fe de sus hijos, pero para muchos otras familias esta es como una etapa de paréntesis, como que pusieron una pausa a su crecimiento, una pausa al amor en el matrimonio, una pausa a la crianza de los hijos, es como que están aguantando, resistiendo a que esto termine, pero lo que aprendo y rescato de ustedes es que es una etapa de cultivar todas las cosas lindas que Dios trae con la familia también, así que los felicito. O sea, no es solamente un tiempo de espera para que todo esto pase y volvamos a la realidad, sino que esta es nuestra realidad de ahora, y tenemos mucho que aprender y crecer en este momento. Sí. Igual cuesta darse cuenta, como que cuesta enfrentar las situaciones y darse cuenta las limitaciones que incluso uno cree tener, porque por lo común, como uno ama a las personas que son parte de la familia, que es lo natural, ¿cierto? Uno desea muchas veces tener tiempo, estar en casa, y justamente como que Dios nos está dando esa oportunidad, y es algo que tenemos que luchar de siempre aprovechar esa instancia de estar. Y es difícil porque
Si no es el trabajo, bueno, en este caso igual los dos estamos teletrabajando, entonces igual hay actividad en la casa de teletrabajo y también nos llenamos de cosas y también hay esta actividad por la cual responder. Y también luchamos contra eso. También es algo que totalmente. Es como que esta situación expone todas las debilidades de nuestra familia, de nosotros como personas, pero también como familia. Es como que estamos mostrando la hilacha, todos los que estamos aquí conectados en nuestras familias, se está viendo en algún momento lo peor de nosotros, pero con el propósito de cambiar, con el propósito de limar esas cosas. Queremos hacerles unas preguntas que son en base a temas típicos que tratamos en el SOS para matrimonios. O sea, consiste en lo siguiente: yo voy a decir una palabra o un tópico y ustedes tienen 1 minuto para decir lo que quieran acerca de eso, o lo que Dios les ha hablado más fuerte en su corazón acerca de estos temas. ¿Tenemos el cronómetro? Sí, okay. Sí. Así que nosotros le lanzamos un concepto, una palabra, y ustedes se explayan, se pelean, como quieran hacerlo, ¿sí? Y tienen 1 minuto para decir lo que quieran. ¿Vamos? Ya estamos. ¿Sí? Ya. Choripanes. No, vamos con el... Septiembre, comida, qué Claro. rico, aire libre, patio. Vamos con el primero, ¿sí? ¿Estamos con el tiempo, el cronómetro? Ya ¿Quieres estamos. que yo lo ponga? ¿Sí? Ok. Trabajo en equipo. Proyecto en común, paciencia, proceso y bueno, y fundamentalmente que sea algo que nos identifique y nos permita desarrollarnos como matrimonio. Para nosotros encontramos que es súper importante para sostener la relación para siempre, justamente el trabajo en equipo. Sí, yo creo que lo importante es eso del proyecto en común, o sea, no puede ser que si somos trabajo en equipo, no puede ser que él piense algo por hacer, yo algo por hacer y cada uno siga su camino. Si no estamos en la misma línea, obviamente nos vamos a llenar de discusiones, llenar de conflictos, vamos a estar luchando por nuestros propios intereses y no por un interés común. Entonces, el trabajo en equipo para mí es ir hacia una misma meta y estar pensando siempre en eso. Wow. Pero Ok. un minuto, ¿no? ¿Terminó el minuto? Quedan 5 segundos, está bien. 5 segundos. Se lo sumamos para el siguiente. No importa si no cumplen el minuto. Esto les va a servir a muchos que quizás se identifican con ustedes, con nosotros. Crianza. Ponerse de acuerdo, muchas veces eso cuesta. Ponerse de acuerdo es pensar que somos autoridad frente a nuestros hijos, que estamos puestos por Dios. ¿Qué más? Que además la crianza tiene que ver con una autoridad, como dice Olga, puesta por Dios, pero que tenemos que ejercerla con gran afecto. Hoy en día los niños necesitan saber. Por ejemplo, nuestra hija, en los últimos regalos yo me he preocupado de regalarle flores, porque yo quiero que ella sepa que un hombre que respeta también es un hombre que valora. El tema de la crianza es fundamental respecto de con quién después ellos van a buscar emparejarse. Si nosotros somos poco afectuosos, al final el primer patán que aparezca dándole afecto a mi hija, si yo soy poco afectuoso con ella, capaz que termine conquistando su corazón. Y yo no quiero que la conquiste un patán, sino quiero que la conquiste un hombre de Dios. Y ojalá que nadie la conquiste y siempre esté conmigo. También la crianza implica disciplina, es poner parámetros, límites, mira cómo celebran allá. Sí, pero justamente es con el ejemplo, o sea, se cría mucho con el ejemplo, pero también los hombres, sobre todo que nos cuesta ser afectuosos porque fuimos criados bajo otro modelo habitualmente, hagamos un empeño con el afecto, especialmente con las niñas. A mí es una preocupación que tengo. Bien. Okay. Qué puntuales que son ustedes. Un minuto. Hicieron bien el minuto, un poquito más. Bien. Vamos con el siguiente. Ok. ¿Sí? Finanzas. Finanzas para nosotros es un plan en común, o sea, finanzas unidas. Sí, finanza unida nos referimos a que no tenemos cuentas que ella paga y otras cuentas que pago yo, sino que las cuentas de los dos las pagamos los dos. Porque hay que, un no hay, proyecto que, no, juntos. que no hay secreto ni hay misterios de dónde gasto un dinero y que yo tengo mis gastos reservados de alguna manera, porque entendemos que esto no se trata de ejercer un control, un excesivo control, sino se trata de confianza. Por otra parte, las finanzas tienen que ser saludables, y aquí queremos rápidamente compartir un concepto, el 25%. ¿A qué nos referimos con eso? A que nuestras deudas no pueden superar el 25% de nuestro ingreso, y hay que hacer ese ejercicio matemático. Si mis deudas son más que el 25% de mis ingresos, probablemente me voy a sobreendeudar, porque aparte de las deudas están los gastos
gastos básicos, y a veces ya consumí todo en deuda, gastos básicos, no tengo un ahorro, no tengo para salir de vacaciones, aunque sea a la vuelta de la esquina, aunque sea ir a la playa de la ciudad, pero también hay que cuidar esos espacios, por eso que también hay que cuidar la finanza. Y por último, un concepto, el que guarda siempre tiene, pero nosotros le agregamos una frase, el que guarda siempre tiene para bendecir a otros, porque si somos ordenados con nuestra finanza, podemos bendecir a otros. Así que creo que este es un tema súper importante ahora. Les podemos dar 1 minuto y 10 segundos si quieren, no hay problema. Y sé que hoy en día el tema de las finanzas es algo complicado, ¿no? Mucha gente perdiendo el trabajo. Hay gente que no perdió el trabajo, pero le están recortando el sueldo a la mitad, están haciendo ajustes importantísimos. Ustedes dos trabajan, cada uno tiene su sueldo, entiendo. ¿Cómo administran? ¿Cómo lo hacen? Si quieren darle algún consejo, aparte de lo que ya dijeron. Bueno, en lo concreto nosotros, bueno, yo soy profe solamente. Solamente. Ingeniero. O sea, valoramos mucho el ser profesor. Mi mamá es profesora, venimos de una familia de profesores, encontramos una profesión muy, muy relevante, pero lamentablemente la realidad en Chile es que es mal remunerada. A eso se refiere Olga. Entonces, cuando recién nos casamos, ella trabajaba, yo no trabajaba aún porque estaba terminando mi carrera. Y con un sueldo de profesora, ¿qué hicimos? Organizar muy bien los gastos y cada dinero, cada cuenta estaba en una bolsita con su nombre. Entonces, a final de mes, eran 300 lucas nomás. A final de mes alcanzaba para todo, y hasta para un lujo del último viernes del mes, cuando habíamos visto que podíamos pasar al siguiente mes sin deuda, nos comprábamos algo especial, una comida rica, algo para compartir y eso. Cuando yo empecé a trabajar, el sueldo, mi primer sueldo era más obviamente que lo que ella ganaba, y dijimos los dos, oye, aquí nos va a sobrar, porque si vivíamos con el sueldo de profesora, podemos ahorrar todo el sueldo de ingeniero. Claro, ahora tienen 2 sueldos. Y nos soltamos con el orden. ¿Y qué pasó? Que al final del tercer mes empezamos a usar la línea de sobregiro. ¡Wow! Extrema confianza se llama. Oye, fue así de brutal. Extremo relajo. Terrible. Pasamos del ahorro, inclusive, al otro extremo, a empezar a usar la línea de sobregiro. Y ahí dijimos, ¿saben qué? Aquí hay un problema. No se trata simplemente de tus ganas de hacerlo bien, se trata también de ordenar tus finanzas y ser riguroso. Y ahí tuvimos que aprender la lección de que justamente había que pagar la deuda y luego empezar a ordenar nuestra finanza. Ojo, que en esto también sabemos que hay muchos factores que influyen, y entre eso que a veces alguien pierde el trabajo, que a veces te cambian el trabajo, hay un montón de cosas. Y ahí también tiene que estar, además del orden, nuestra confianza en el Señor, que Él es proveedor y que nunca falla. No perdemos de vista eso, pero debe haber la parte que nosotros nos toca hacer, que es justamente ser súper meticulosos con el orden. Sí, el orden, es cierto. Bueno, tenemos un fondo común y ese es el que distribuimos entre los dos, porque cuando alguien preguntó de la finanza y nosotros cerramos los ojos, hicimos los dos, porque en realidad los dos manejamos la cuenta y los dos vamos recordándonos, acuérdate de pagar las cuentas. Sí, yo por ejemplo, no sé, pues yo hago el trámite, digamos, nomás, pero ambos nos vamos recordando. Ambos tienen conocimiento de lo que está pasando, eso es súper importante. Siempre hay uno que tiene más habilidad o le gusta más, pero yo creo que más allá de que exista eso, ambos tienen que hacerlo. Aunque uno de los dos lidere ese área de la familia, pero ambos tienen que estar involucrados. No puede ser eso de que uno no tiene la menor idea de qué está pasando con la plata, haz lo tuyo, no me meto en eso. Sí, va a traer conflicto. Solo una cosa más, si alguien está pensando, bueno, obviamente dentro de ustedes, visión de iglesia, plantar una iglesia, porque en nuestra experiencia, algo que ha sido clave para plantar la iglesia es que tenemos que tener un orden financiero. Porque cuando uno parte una obra, mucho del inicio de la obra es que el plantador se siembra por completo. Y a nosotros nos ha tocado mucho los primeros años sembrar muchas cosas, dentro de esas también asuntos económicos. Y ha sido clave el que Dios haya trabajado con nosotros. Y para todos los que estamos acá, cada vez que queremos iniciar un proyecto de vida, un vuelco en el rumbo de la familia, es importante considerar cómo estamos con la economía. No que tenemos que tener un montón de plata para iniciar nuevos proyectos, emprender, sino que tenemos que estar ordenados. Y en eso poco que hemos sido fiel, Dios nos va a poner sobre más y nos va a prosperar. Bien, tengo listo el cronómetro para el siguiente. Eso es importante, Nicole, el hecho de también siempre apartar el diezmo. Es importante. Sí, fundamental. Es primordial
y es algo que tenemos clarísimo, o sea, el diezmo es por sobre todo, y luego viene el resto de cosas que tenemos que, responsabilidades. Sí, muy Y importante. ofrendas, porque igual es importante hablar de la ofrenda, a veces se piensa como el diezmo como una obligación, O como una meta. Sí. como una meta, pero entendemos también que la ofrenda, el diezmo es el 10%, la Sí. ofrenda puede ser incluso mucho más de eso, y lo que Dios ponga en nuestro corazón a hacer. Totalmente, totalmente. Vamos con el siguiente. Ok, listo. Sexualidad. Chararara. ¡Qué vergüenza! No se nota que está en rojo, no se preocupen. Porque... Me estoy tapando las orejas, no se preocupe. Vamos, que el tiempo avanza. Vamos, chicos. En el ámbito de la sexualidad, un concepto que para nosotros ha sido clave es el aprender a disfrutar, y por otro lado, aprender a respetar los tiempos del otro. Pero también entender la sexualidad, no como un espacio donde hay uno que presiona al otro, pero tampoco como un espacio donde otro negocia con el otro. Entonces, Como manipulación. no debe, claro, no debe generarse esa suerte de manipulación, sino más bien que sea como es una relación. Estamos juntos para disfrutarnos mutuamente. Sí. Lamentablemente la carga del catolicismo sobre la sexualidad ha sido negativa, porque la sexualidad desde el mundo católico se ve habitualmente como algo que solo Algo para malo. mujeres, y Sí, que incluso tiene una carga de suciedad y de algo malo. sí. Y ahí nosotros tenemos que limpiar nuestra vida de que Dios lo ha puesto para disfrutarlo en el matrimonio. Pero tiene que haber mucha comunicación, sobre todo en esto de los tiempos que cada uno tiene para que eso sea algo efectivamente que se pueda disfrutar y no algo que tensione. Sí, es algo puro. Porque es una típica crisis de muchos matrimonios que expectativas en este ámbito mal correspondidas o no conversadas o no trabajadas gatillan crisis que a la larga terminan siendo incluso definitivas. Entonces, esto tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado y también tener mucha confianza. Y Sí, totalmente. decir, por ejemplo, unas cosas de la intimidad, pero que si estamos casados tenemos que lograr esa comunicación íntima, decir, estos tiempos me parecen correctos, esto me gusta, esto no me gusta. Eso también es importante, porque si no estamos privando al otro de entendernos también, porque muchas veces a lo mejor hay rechazo o hay situaciones en las cuales simplemente no queremos estar juntos por X motivos, y es importante la comunicación, el conversar las cosas. Totalmente. Buenos consejos. Quiero agregar que en este tiempo que estamos viviendo, que todas las parejas estamos sometidas a mucha presión, a mucho estrés. Generalmente la vida sexual se ve afectada en las parejas. Y no me refiero solo a la sexualidad, sino al estar juntos, al toque físico, al beso, al abrazo. Porque donde hay estrés, donde la gente está nerviosa, la gente está reactiva, generalmente el último paso es el acompañamiento físico, pero es importante permanecer en eso a todas las parejas. De hecho, es algo que les va a ayudar a sobrellevar mejor este tiempo. Vamos con el siguiente. Libros. Libros, a ver, yo leo harto, pero bueno, las temáticas que me gustan no necesariamente están enfocadas en el ámbito de los matrimonios. Hay un libro sí que podemos recomendar, que es un clásico de los libros para matrimonio, que es 5 lenguajes del amor. Es un muy buen libro, pero la realidad es que Olga lo leyó primero y después me lo empezó a meter a la fuerza hasta el punto que me lo leía a la noche y yo me quedaba dormido con el libro. Pero igual recogimos los consejos de ese libro en particular en ayuda en términos de reconocer cuáles son nuestros lenguajes, en los que nos sale más fácil la comunicación y aquellos donde nos cuesta y donde efectivamente hay que hacer un esfuerzo. Eso por una parte. Hay un libro que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo bastante, que se llama Visión. Es un libro acerca de cómo construir una visión para la vida, y entre eso también la vida familiar, basado en el libro de Nehemías. Es un libro escrito por Andy Stanley, que es un autor reconocido en Estados Unidos, y justamente él trabaja a través del libro de Nehemías cómo edificar nuestra vida, la comunión con el Señor, la intimidad con Él, pero también cómo edificar nuestra familia. Esto va más allá del trabajo en la iglesia, tiene que ver con la vida misma. Ese libro es muy, muy bueno. Se llama Vicio Ingeniería. Vicio Ingeniería, de Andy Stanley. Es un muy buen libro, de hecho lo tengo acá, se lo vendo, no, lo tengo acá, es pequeñito pero bastante práctico, bastante útil, incluso con una guía de estudio, y es muy interesante. Hay otro para matrimonios que se llama Amor y Respeto, también es muy bueno,
Es excelente el libro porque trae diferentes tips. Realmente es muy bueno. Tienen que leerlo, Amor y Respeto. Se los recomiendo. Y se nos pasó el tiempo, así que no vamos a ir. Ya que hablaron de los lenguajes del amor, para conocerlos un poco más, ¿cuál es el lenguaje del amor principal de cada uno de ustedes? Ya no se acuerda. Yo no sé cuál es el mío. No, el Gonza es... Yo soy de toque. Sí. Toque físico. Sí, de toque físico, aunque no parezca mucho, pero Porque es la es rudo, realidad. Sí. véanlo, rudo. No, Pero es un osito cariñoso. me pasa algo, en general, cuando no tengo confianza, no conozco mucho a la gente, soy de dar la mano así como más de lejos, con mucho abrazo. Pero una vez que te conozco, no, doy la misma mucho de abrazo, mucho de beso. ¿Me acompañas arriba? Y a la niña. Ok. ¿Y el de Olga? Y el de Olga no escuché. El de tiempo de escuchar Tiempo de calidad. y tiempo de calidad. Ok. Puede ser poquito, chiquitito, pero... Oye, de hecho, ahí nosotros teníamos un gran problema en los primeros años de nuestro matrimonio, y era que cuando yo llegaba a casa, yo le contaba a Olga todo lo que hacía en el trabajo y Olga me escuchaba. Y cuando ella me hablaba de lo que ella hacía, yo le perdía absolutamente la atención y a veces también me cabeceaba. Y justamente se nos generaban discusiones a raíz de eso, y tuve que aprender a la fuerza. Aprender a la fuerza a que los temas de ella, que para ella son importantes, para mí al menos tengo que escucharlos y también entenderlos para poder aportar algo, porque muchas veces también tiene problemas en los cuales necesita que yo le diga algo, le dé un consejo, y ahí viene otra paradoja. A veces somos muy buenos para aconsejar a todos los que están fuera, pero a la esposa cuando tiene un problema nosotros a veces la dejamos sola, resuélvelo tú, y ese fue un tema donde al principio teníamos muchas discusiones. Wow. Así, yo Increíble. sé de lodo, de gases, de todo eso, pero no sabía nada de colegio, entonces... Lo que pasa es que los hombres contamos todo nuestro día en 1 minuto y las Sí. mujeres cuentan 10 Pero horas. yo por lo general Sí. hablo poquito. Sí. Pero importante lo que dice Gonzalo, que a veces estamos prestos para aconsejar a otros y en casa estamos dejando muy de lado. Vamos con el último concepto y después vamos con otras preguntas, ¿sí? Música. Ay, esperen. Ahí está, Ahora ahí sí. está. 1 minuto. Música. Música. A mí me encanta Carichot, me encanta cómo adora al Señor, cómo se expresa. En eso no lo compartimos porque a él no le gusta, pero últimamente también estoy escuchando For King and Country. Ah, me encanta For King and Country, muy Me bueno. encantan sus letras profundas. De hecho, hay una para matrimonio. Sí. Pioneers. Esa. Me encanta también. Me encanta esa canción. Y Gonzalo, ¿cuál es tu gusto musical? Es más juvenil. Sí, más juvenil. Por ahora estoy súper enfocado en Iron Maiden. No, oye, No parece. Más juvenil, Disney Junior. un pastor de mente abierta. No, oye, por ahora estoy muy enfocado, me gusta mucho Toby Mac. Es que tengo música, depende del momento del día. Si tengo que manejar, conducir lejos, Toby Mac me mantiene activo. Si tengo que entrar en un tiempo de oración, me encanta Betel o Marco Brunet, porque si voy manejando con Marco Brunet me voy a poner a llorar. Entonces, claro, y aparte me gusta mucho, oye, un grupo mexicano muy lindo que se llama Un Corazón, porque sí, he averiguado la historia de ellos ministran muy lindo, pero además están en Ciudad Juárez, que es una ciudad muy complicada de México. Tenemos a un amigo pastor en esa ciudad donde el narcotráfico se mueve muy fuerte, donde a la iglesia a veces para funcionar les cobran dinero, y me impresiona mucho que ellos estén haciendo algo de tanta excelencia en un lugar tan... No parece que estuviera en un lugar así. ¡Wow! Retornando un poquito, preguntan por el chat cómo se llama ese libro, el que no sé si fue Los 5 lenguajes del amor o si, me parece que no, porque... Si pueden dejar los escritos después, las recomendaciones de los libros. Perfecto. Bien, vamos a pasar a hacerles unas preguntas que tienen más que ver con el tema de todo lo que estamos viviendo ahora. Vamos a iniciar el día domingo una serie en la iglesia que se llama Sin Cuarentena. No les estamos llamando a salir de sus casas, no, pero nos dimos cuenta de que hay cosas que no debemos poner en cuarentena en este tiempo, es decir, cosas que no deben quedarse encerradas, cosas que no deben detenerse, como el amor, la solidaridad, la unidad, etcétera. Entonces, hablando de esto de la cuarentena, ¿cómo puede afectar la pandemia que estamos viviendo a nuestra relación matrimonial?
Mira, una de las cosas que apuntamos cuando hablamos de estas preguntas con Olga, por una parte, perder la intimidad. O sea, ese es uno de los primeros efectos que pudiese existir. La intimidad como matrimonio, pero antes que esa, la intimidad con el Señor. Eso al final es clave y desde ahí se edifica lo demás. Si tu relación con Dios está ordenada, todo lo demás se puede ir mejorando. Pero al contrario, no puedes edificar si no construyes sobre la roca. O sea, todo lo demás va a ser construir sobre arena. Una de las cosas que a mí en lo personal Dios más me ha llamado y me ha confrontado el tema de mi intimidad con Él, que efectivamente le dé tiempo de calidad al Señor, que no sea el último momento del día donde yo de plano me voy a quedar dormido, sino que sean los momentos donde efectivamente yo me puedo comunicar con Él, porque Él siempre me va a escuchar a mí. O sea, nuestro Dios no se cansa, nosotros nos cansamos y nos fatigamos, pero tenemos que aprender a esperar en el Señor para que desde esa fatiga espiritual a veces también Dios nos saque adelante. Y una de las cosas que partimos al principio con los hombres de la iglesia, y aprovechando que hay hartos hombres escuchando, ¿no? Hay que romper el paradigma donde típicamente en la iglesia evangélica es la mujer la que toma el protagonismo en el servicio al Señor. No estoy en contra de eso, no creo para nada en el machismo, pero digo, el hombre tiene que hacerse cargo de también su rol en el plan de Dios y en el propósito de Dios en el matrimonio. Cuando uno ve los ministerios femeninos en el lenguaje Asambleas de Dios, uno ve ministerios súper fuertes, hermanas súper efervescentes, buscando al Señor, y ven los varones a la vanguardia, y al final a veces termináis viendo un grupo de gente que se junta a jugar a la pelota, que nos pasa en la iglesia. Hasta acá también, no te preocupes. Pero los hombres en la iglesia nos juntamos solo a jugar fútbol, no nos juntamos a orar ni a buscar del Señor. Y yo creo que también debe ser esta etapa algo donde recuperemos esa intimidad con Dios. Sí. La intimidad como pareja, que es difícil, pero se puede hacer una estrategia en la cual después que los niños se acuestan, tener un último tiempito juntos, tomar un tecito juntos, conversar un rato, cómo fue el día, cómo te fue en tu conexión de tu trabajo, qué cosas te están agotando, qué cosas te están aburriendo, si te estás sintiendo mal por algo, si hay alguna angustia, alguna crisis, antes de que eso estalle efectivamente. Y por otra parte, lo que también nos gustaría comentarle respecto de ser papá, pensando, nosotros tenemos 3 hijos y estamos buscando siempre contactarnos con cada uno de ellos por separado. Llegar a su corazón. Exacto. Una conversación con el más grande, porque está en una etapa, otra con el del medio, está en otro momento, y con la más chiquitita también, y cada uno en su etapa particular, alcanzarlos con un mensaje como papás, pero también en el Señor. A veces en realidad ellos nos exigen sus tiempos también. A lo mejor nosotros no logramos captar sus necesidades, pero ellos nos hacen rápidamente, nos hacen saber que necesitan también conversar algo o decir algo. A veces yo a veces me bloqueo y me centro en una cosa, eso es como muy, muy de hombre, pero en realidad a veces me pasa que necesito concentrarme en algo en la casa y ellos me están dando mamá, y no me doy cuenta que me están hablando, pero muchas veces porque ellos quieren comunicarse con uno y de verdad que a veces son tantas las cosas que uno está pensando en la casa, que el trabajo y en diferentes situaciones, también de la iglesia, que uno como que pierde la noción del que está alrededor, pero ellos se encargan de tirar como el... Sí. Y pedir un minutito de atención. Entonces la pandemia puede afectarnos para mal o para bien en nuestra relación con Dios, nuestra relación matrimonial y la relación con nuestros hijos. Esperemos que todos los que estamos acá podamos remar esto para el lado bueno, digamos, o sea, sacando algún provecho y pudiendo salir más fortalecidos con Dios, más fortalecidos entre nosotros y como familia. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos al final, ahora después de 1 o 2 preguntas más, abrir para que otros puedan preguntarles lo que quieran, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que puedan usar el chat para que, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Los que están en la reunión, puedan desde ya escribirla y la dejan ahí, o pueden ir pensándola para no tener que habilitar los micrófonos y simplemente le escriben y las vamos respondiendo, ¿sí? ¿Vamos con la siguiente? Ok, algunas recomendaciones puntuales que tengan para estar encerrados en casa y que el matrimonio se fortalezca en lugar de debilitarse. Mira, una de las cosas que hablamos con Olga es conversar y planear los sueños. Para nosotros una cuestión anecdótica de esta situación puntual es que nos quedamos sin vacaciones. Ah, sí. De hecho, me estaba acordando recién, porque justamente yo pedí vacaciones para marzo porque habíamos planeado desde hace un año hacer un viaje fuera de Chile.
Y Gonza salía de vacaciones el 18 de marzo, el 17 de marzo, y yo comencé la cuarentena el 16 de marzo. claro, entonces nos quedamos sin vacaciones y perdimos viaje, perdimos todo lo que habíamos planeado, y ahora estamos en la etapa de recuperar eso. Los pasajes por ahora los tenemos ahí congelados, pero tuvimos que recuperar el tema de los alojamientos, un montón de cuestiones. Y justamente una de las cosas que a nosotros nos gusta es mucho planear sueños, pero sin ansiedad, sino pensar, oye, ¿qué tal si Dios nos permite hacer esto? ¿Qué tal si Dios nos ayuda a hacer esto otro? No solamente en ámbitos de la iglesia, sino también en ámbitos de nuestro desarrollo en vida familiar, en donde queremos estar en algunos años más. Esas conversaciones igual son muy interesantes porque por último el soñar te ayuda también a de alguna forma complementar, imaginar un montón de cosas. Seguir proyectándose en el fondo, aunque no pueda saber todos los detalles, estar anhelando algo más. Exacto, pero por otra parte lo que nos ha servido esa experiencia para también decirle a los hijos que el Señor es soberano, es bueno, a Él nada se le escapa de control. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, pero estamos seguros que Dios nos va a dar vacaciones mejores en algún momento y descansamos en el propósito de Él y para nada nos hemos ni amargado ni sentido mal, porque en la práctica Dios sabe los tiempos y la forma en la cual Él hace las cosas. Así que... Sí. Qué buenas recomendaciones. Es súper importante que, aunque estemos encerrados, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sueños como familia no estén encerrados, sino que igual podamos proyectarnos. Una última pregunta. ¿Qué cosas, ya que estamos hablando de este tema este mes sin cuarentena, qué cosas jamás debemos poner en cuarentena en el matrimonio y la familia? Un tema importante es que como este ritmo es diferente o es más vernos las caras todo el tiempo, es jamás utilizar por enojo. Una cuestión es que debemos que practicar el perdón, y el perdón más rápido, porque ahí obviamente por el estar más juntos hay una probabilidad más alta de más roce o más situaciones de conflicto. Pueden ser muy simples o más graves, pero situaciones de conflicto que nos va a tocar enfrentar, pero tenemos que practicar mucho el perdonar rápidamente, el buscar el consenso, el buscar la conversación para ya salir de eso y cerrando temas. Eso es importante, pero también en esas situaciones que se den de conflicto, jamás utilizar como manipulación la intimidad, como decir, ya como me enojé contigo, entonces prefiero no arreglar la situación y que no pase nada. Y otro día será, olvídame, porque no es la idea tampoco de como aprovecharse y instalar eso como que como estamos todo el tiempo aquí, en cualquier momento puede ocurrir, así que bueno, con eso te castigo poco menos. No debería ser algo el matrimonio, porque entendiendo que, bueno, por eso me gusta mucho este libro, Amor y Respeto, porque justamente habla de estos conceptos que son súper importantes. Si uno tuviese como base en el matrimonio el amor, el cual en principio fue un enamoramiento, un sentimiento, pero después se transforma en una decisión diaria, y uno también entendiera que como yo amo, respeto al otro que tengo al lado, no voy a utilizar ninguna estrategia ni ninguna manipulación para de alguna manera hacer sentir mal al otro, y fíjate que así como tú me dañaste, entre comillas, entonces yo también te voy a provocar algo que te haga sentir mal. Eso está mal y no debería darse jamás en matrimonio. Si se da una vez, hay que darse cuenta al tiro, diagnosticar y tomarlo y sacarlo, porque no es algo que conviene en un matrimonio. Y lo otro que no debiese estar en cuarentena es pedir ayuda. Y de esto también queremos abrirle nuestra experiencia en este tiempo como pastores. Hemos visto muchos matrimonios en crisis brutales, dramáticas, y matrimonios jóvenes, matrimonios de 1 año de casado, de 5 años de casado, y crisis tan fuertes de las cuales a veces no se logran recuperar, y uno les dice, oye, pero si siempre estuvimos disponibles, ¿por qué no pediste ayuda? Y habitualmente la respuesta es por vergüenza, porque no quería que supieran lo que yo estaba pasando, y a veces lo que estaba pasando era violencia intrafamiliar, de hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Y que al hombre le daba más vergüenza contarlo porque efectivamente no quería que nadie se enterara. Pero también cuestiones de las que siempre ocurren, lamentablemente, infidelidad y así un montón de cosas. Y eso uno dice, el mal uso de redes sociales, qué página estás visitando, qué es lo que estás viendo, cómo te conectas, con quién te estás conectando, porque es súper raro si tú tienes un Instagram, y bueno, y capaz que ustedes empiezan a ver quiénes son mis contactos en Instagram, pero es súper raro si tú tienes un Instagram
todas tus amigas o buena parte de tus amigas son chicas que aparecen en traje de baño con poca ropa y tú más encima le estás dando like. O sea, eso ya es raro. Entonces, nos ha tocado ver tanto de eso, del mal uso de redes sociales, efectivamente para dar espacio a la infidelidad, y por eso decirles, pedirle encarecidamente a los que son matrimonios, pidan ayuda cuando se vean en debilidad, aprovechen la situación que tienen pastores que son jóvenes, que están viviendo la misma situación a ustedes, que tienen hijos chicos, que también viven estas mismas tensiones y dificultades, porque no pedir ayuda es casi que suicidarse en el ámbito de lo espiritual, y es súper necesario saber que el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo siempre digo lo mismo, no anda buscando con quién jugar, anda buscando a quién devorar, a quién destruir. Y si bien Cristo vino a deshacer las obras del diablo, nosotros nos tenemos que apropiar de esa victoria en el nombre de Jesús y con cosas prácticas. Y una de las cosas prácticas que podemos hacer justamente es pedir ayuda. Y lo otro importante es recordar siempre que somos uno. O sea, al momento que nos casamos somos uno en el Señor, y eso incluye, hablamos de las finanzas, que ojalá sean de común acuerdo, hablamos del tiempo familiar, obviamente de común acuerdo, pero también en este tiempo yo creo que con mayor razón estos aparatitos también tienen que estar, no debería haber ningún tipo de situación que yo deba esconder a mi esposo o mi esposo a mí, y muchas veces estas cositas se separan también, y es importante tenerlo en cuenta, que no sean piedra de tropiezo. Sí. De tropiezo por el uso que le damos, o el mal uso que le damos, o porque quizás aquí podemos encontrar un montón de secretitos que también son peligrosos para el matrimonio. Importante también. Como yo manejo un concepto que a veces les hablo a las mujeres, que es como la infidelidad tecnológica. Puede que no estés engañando a tu esposo con alguien en vivo, pero sí puedes estar coqueteando por alguien a través de tu celular, aún sin siquiera conocer a esa persona, puede estar anhelando la vida de otra mujer con su esposo, de otro matrimonio, sin siquiera saber quiénes son. Es un tipo de infidelidad. Y aún si no estás viendo nada malo a través de tu celular, el solo hecho de mirar más tu pantalla que mirar más a tu esposo. Nos relacionamos más con el celular que con el que tenemos al lado. Exactamente. Entonces, no poner en cuarentena el perdón, como acaban de decir, no dejar que el sol se ponga sobre su enojo, no poner en cuarentena la intimidad, no poner en cuarentena el buscar ayuda, el abrir su corazón hacia los demás, y no poner en cuarentena también la cercanía entre ustedes, no dejar que la distracción nos divida, ¿cierto? Exacto. Bueno, estamos esperando que alguien ponga la primera pregunta y rompa el hielo. Vamos, ¿sí? Ahora con la primera pregunta. Pregunten lo que quieren. Pregunten lo que quieren. Una última pregunta, por lo menos mía. Hablaron un poco sobre el pedir ayuda, ¿no? Cuando estamos pasando crisis, no tener vergüenza. Una de las cosas que nos está pasando hoy en día a todos es que nos estamos aislando cada vez más, porque es lo que tenemos que hacer, entre comillas, tenemos que estar en casa, pero eso también empieza a separarnos de los otros, ¿no? ¿Cómo mantenernos unidos, conectados, tal vez con otros matrimonios, con amigos? ¿Algún consejo al respecto? Mira, justo ahí hay una palabra que hace un mes atrás prácticamente Dios nos ministró a través de un muy buen amigo también de ustedes, que es Marcelo Marca. Y Marcelo decía lo siguiente que me quedó muy grabado, decía, la soledad a veces es una situación. O sea, a veces tú por distintas cosas que ocurren, te quedas solo, porque te desfasaste en la edad respecto a otro amigo, porque capaz que tú quedaste con hijos y tus amigos no tienen hijos todavía, porque de repente ocurre esto de esta pandemia, aislamiento social, distanciamiento, lo que sea, y te quedaste solo. Pero el aislamiento siempre va a pasar por una decisión personal. O sea, tú decides aislarte. Y ahí tiene que haber mucho de voluntad nuestra de buscar, de ser súper intencional en buscar esas conexiones, buscar esos amigos, buscar gente con la cual tú puedas compartir etapas. Entonces, en esto de pedir ayuda está lo más del sentido común, que es manifestarlo claramente. La Biblia dice que el que quiere tener amigos debe mostrarse como amigo. Entonces, si tú solo te estás aislando, si tú solo estás viviendo la dificultad en esa situación más personal, íntima, y sabes que ya no puedes salir adelante, yo creo que estás cometiendo un error. O sea, tienes que manifestarlo claramente, pero a personas que efectivamente te puedan aportar una dirección de parte de Dios.
Porque tampoco es sabio abrir tu corazón con cualquiera, tampoco es sabio abrir tu corazón con alguien que en la práctica no te va a poder ayudar, sino más bien con aquellos que tú ves que son un ejemplo, un modelo, que no son perfectos, pero que te pueden dar herramientas para poder salir adelante. Yo creo que eso es clave, fundamental. Sí. Lamentablemente la mayoría de nosotros, de los matrimonios, buscamos ayuda tarde, más tardísimo, cuando ya la soga la tenemos al cuello, cuando las aguas ya nos están ahogando, y no sé si a ustedes les pasa como pastores, que uno dice, ¿y en qué momento pasó todo esto? Cuando alguien viene y te cuenta, ¿cómo dejaste que esto avanzara tan rápido? Y es nuestra tendencia como seres humanos a dejar avanzar las dificultades y abrir nuestro corazón recién al final. ¡Qué buen consejo! Vamos, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo superar la frustración, una frustración como matrimonio? Ahí lo primero importante es considerar que el Señor está de nuestro lado. Entonces, lo primero importante es reconocer que podemos contar con el Señor y que es importante que nos acerquemos más a Dios. Si hay algún problema, porque una frustración en el matrimonio se da debido a una crisis, un problema, un conflicto, es darnos cuenta de que lo pongamos delante del Señor y pidamos al Señor que en nuestro corazón no demos lugar al odio, al deseo de venganza, sino que a buscar la reconciliación, la restauración, porque a veces la reconciliación es claro, nos peleamos, listo, es más fácil, pero restaurar implica reconstruir y buscar herramientas y materiales que sean firmes y edifiquemos sobre esos materiales y esos no caigan. Entonces, hablar de frustración es pensar que mi molestia ya no es molestia, es rabia, es enojo, quizás hasta ira, y eso me llevó a darme cuenta que quizás la otra persona no era la que yo pensaba que era, o que yo creía conocerla, pero no es la misma persona, y en realidad ahí debemos buscar la dirección de Dios sobre todo. No debemos culpar al otro como, es que él no busca de Dios, sino que primero tenemos que evaluar nuestra propia vida y fijarnos en nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo respecto a Dios? ¿Cómo está mi búsqueda del Señor? ¿Dónde está mi anhelo de que el Señor vea mi corazón y saque lo que en mí está mal? Y luego, porque esto es muy bíblico, ¿no? Que no podemos mirar la viga en el ojo ajeno, sino que luego, entonces decirle, oye, necesitamos buscar a Dios juntos, necesitamos que el Señor esté en nosotros, porque de esa manera vamos a poder evaluar de mejor manera la situación y poder salir adelante juntos. Sí. Totalmente. Cuando hay una frustración también es bueno precisar si la frustración efectivamente está frustrando a ambos de la misma manera, con la misma intensidad. Porque a veces para mí puede que sea una frustración, pero capaz que otra persona no está mi frustración del matrimonio. Capaz que yo me siento mal con este matrimonio. Capaz que mis sueños de matrimonio no se cumplieron, pero capaz que los de ella sí se estaban cumpliendo, o al menos para ella esto no era una frustración. O sea, tiene que haber un canal de comunicación abierta, de decir, oye, esto me está pasando, ser súper honesto, me está pasando que yo veo que nuestra relación ya me desencantó, ya no hay sorpresa, no hay detalles, no hay romance, no hay nada de esto que tal vez me esté atrayendo. Y la realidad que yo un día le hice una promesa al Señor que iba a ser fiel y iba a estar contigo hasta que la muerte nos separara. Saber también que no nos casamos con alguien perfecto, no nos casamos con un proceso terminado. Ambos estamos viviendo debilidades, ambos vamos siendo perfeccionados por el Señor y ambos vamos creciendo. Y por otra parte, lo hablamos, nosotros tenemos todo esto un mini espacio a las 23 horas en Instagram Live acerca del matrimonio. Matrimonio en cuarentena, y mira, y lo hablamos alguna semana atrás, y hablamos de lo importante que es estar limpios. ¿Y a qué nos referimos? A veces tú, capaz que tuviste relaciones en el pasado que condicionaron lo que es tu confianza con la otra parte. Porque capaz que te traicionaron en una relación anterior, te hicieron daño, hablaron mal de ti, dañaron tu autoestima, y si no dejas que Dios sane eso, ese tipo de cuestiones las vas a seguir arrastrando en lo que hoy es tu matrimonio, que es la promesa que Dios puso contigo. Pero a veces capaz que te pasaron cuestiones más traumáticas, y hablábamos delante del plano de lo sexual, a veces capaz que hubo un abuso. Ojo que a veces, cuando se han gatillado crisis matrimoniales, lo que a veces se ha descubierto es que la persona cargaba con el estigma y el trauma de un abuso. Y a veces eso explicaba por qué no podía disfrutar su sexualidad, porque tenía una cuestión que en algún momento lo trancó, lo traumatizó, y ese ámbito no lo pudo desarrollar. Entonces, es súper poderoso estar limpio en todo ámbito de nuestra vida para que efectivamente la otra parte también pueda entender, porque típicamente cuando hay abuso, la persona no se lo
no se lo ha compartido en algún aspecto de su vida ni en algún momento, entonces la otra parte también lo ignoraba y capaz que decía, oye, esta persona no me ama, ella no me quiere, o él no me quiere, él no me valora, él no me respeta, pero capaz que toda esa situación venía por una cuestión abusiva, traumática de la infancia o experimentada mucho tiempo atrás. Entonces, la comunicación es fundamental si queremos efectivamente superar frustraciones matrimoniales, definir, ¿esta frustración es de ambos o es solo mía? Si es mía, entonces tengo que investigar por qué esto me está frustrando a tal punto que ya me desencanté con el matrimonio. Y por sobre todas las cosas pedir la dirección del Señor, pero también insistimos en lo mismo, buscar ayuda, porque salir de esto no es fácil y se necesita salir. Yo saqué esta foto. Wow, qué bueno todo lo que nos están diciendo. A veces puede ser que existan frustraciones que sean injustas, que sean quizás exigencias personales hacia el otro, desmedidas o caprichosas, y que al no conversarlas empiezan a generar una frustración y un hoyo, ¿no?, emocional, que quizás no debería estar, porque es algo como muy, muy subjetivo, que al no conversarlo al final comienza a agrandarse. Algo que he aprendido es que cada vez que yo me siento frustrada hacia Ezequiel, tengo que tomar una pala imaginaria y empezar a escarbar. ¿Por qué yo siento esta frustración? Para ver si es solo algo mío. Y también empezar a escarbar en él. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué tiene ese comportamiento? Porque es más que una frustración porque dejaste la toalla tirada en la cama. Son más que cosas superficiales. Es como decía Gonzalo, hay cosas muy en lo profundo de nosotros que no están bien. Hay heridas, hay dolores, hay temores, hay rencores que tengo que empezar a sacar a la luz, ¿cierto? Bien, vamos con 2 preguntas más. Aquí hay unos amigos de ustedes, a ver si los recuerdan. Miguel y Eugenia preguntan, ¿cuál ha sido a la fecha su satisfacción como pastores en Corriente de Vida? Saludos, Miguel y Eugenia. Cuéntenos de su experiencia en Corriente. Lo primero que yo puedo decir es que a mí me costó mucho, y a lo mejor voy a retroceder un poquito, pero me costó mucho entender el llamado de Dios sobre mi vida en cuanto al pastorado. Aún a veces me cuesta pronunciar esa palabra, pastor. pero una vez que Dios te pone en el lugar que te llama, es increíble lo que ocurre en tu corazón. A nivel emocional inclusive, a nivel emocional, cómo ves que es el lugar donde tienes que estar y te sientes pleno. Yo creo que hay muchas cuestiones que podríamos comentar respecto al avance o a las situaciones difíciles que también se viven como iglesia, porque nada es perfecto, pero por sobre eso lo que yo puedo decir es que hay plenitud cuando estás en el lugar en el cual Dios te puso. Y aun cuando hayan situaciones de conflicto o cosas muy, muy de mucha felicidad, porque las ha habido de todos los matices de colores, lo que podemos decir por sobre eso es que hay plenitud cuando estamos justo cumpliendo la voluntad de Dios, y ahí creemos que estamos en ese proceso. Entonces, si hablamos de satisfacción, en este momento yo puedo decir, gracias Señor, porque me consideraste en tu reino, porque consideraste que este era el lugar donde debíamos estar, y gracias porque hiciste que mis oídos pudiesen entender que este era el plan para mi vida, y dije sí, acepté, quizás después de un largo proceso, pero acepté que este era tu propósito. Y para mi visión tal vez de satisfacción está el que hemos podido servir como familia al Señor. Para nosotros eso es súper importante. Hemos podido hacerlo como familia y la realidad lo hemos disfrutado. La iglesia, cuando parte de cero, hay una etapa que es súper compleja y es lograr el avance, el crecimiento y la estabilidad. Para uno, cuando está plantando iglesia, una familia nueva que llega es como un oasis en el desierto. Uno dice... una multitud. Genial. Es como una multitud, es la respuesta a tus oraciones, es la respuesta a Dios a tus oraciones. Cuando alguien dice, oye, nos queremos quedar en la iglesia. Porque ha venido gente diciendo, a nosotros nos bendice mucho. Queremos venir a mirar, queremos saber cómo es, sí, pase. Y uno está ahí en su corazón diciendo, ay, podrían quedarse. Y cuando después escuchamos eso que dice Gonza, que dice, nosotros nos queremos quedar acá, nosotros decimos, ¡ay, qué bien, qué bendición, qué rico! Es una satisfacción muy linda la que se siente. Pero saliendo de esa etapa difícil, estamos ahora en una etapa donde gracias a Dios ya se ha ido estabilizando la iglesia, sus finanzas, la participación de la gente. Mirando hacia atrás a la etapa más complicada, es que hemos podido ser felices en las distintas situaciones, como dice Pablo en Filipenses 4. He aprendido a vivir con mucho o con poco.
Porque aprendemos el secreto de que, como decía Olga, al final de cuentas no es la perfección lo que nos atrae es la presencia de Dios y el obedecer a la voluntad de Dios. Y si estamos en ese lugar, la verdad que eso a nosotros nos genera mucha satisfacción. De hecho, nosotros ni siquiera somos de Viña del Mar. Yo nací en Calama, aunque no viví mucho en Calama, pero nosotros somos de Valparaíso. Mi esposa nació en Viña del Mar, pero casi toda la vida vivió en Valparaíso. Estamos súper identificados con esa ciudad en particular. Pero cuando Dios nos dijo Reñaca, lo que entendimos era que en este lugar donde hay muy pocas iglesias cristianas, porque es un sector socialmente acomodado, entonces como que la gente ve como que aquí no hay necesidad material, entonces ¿para qué tener iglesia? Nosotros dijimos no, porque en este sector hay mucha gente que vive vidas vacías y que necesita de la presencia del Espíritu Santo, porque necesitan salvación, como todas las personas. Entonces cuando Dios nos dijo Reñaca, ok, dijimos, si somos nosotros los que tenemos que ir, amén, vamos a ir y vamos a estar en ese lugar todo el tiempo que Dios diga que es necesario estar. Y la verdad que en eso somos súper, súper felices. Pasaron de trabajar con jóvenes muchos años, ¿verdad? Ser líderes de jóvenes, pastores de jóvenes, o como quieran llamarle, ahí Olga lucha con el término pastor, a ser fundadores, plantadores o iniciadores de una obra, una iglesia desde cero. Entonces es un gran desafío y Dios ha estado presente. Amén. La última pregunta dice, ¿cómo poder instruir a los hijos pequeños como un equipo? ¿Cómo poder instruir a los hijos pequeños como un equipo? Bueno, a mí me tocó estar muy presente en la etapa de más chiquitito de los niños, porque Gonza, como trabajaba en Santiago, llegaba más tarde a la casa y a veces ellos estaban durmiendo. Pero yo creo que lo primordial es mantener todos los días un tiempo con Dios, con los niños. Cuando eran chiquititos, de hecho, no sabían ni siquiera leer, todos los días leíamos las Biblias con dibujitos, y buscábamos seguir una secuencia de lectura bíblica para ellos. Y en muchas ocasiones ocurrió, y el otro día haciendo varios recuerdos, porque algo que también ha dejado la cuarentena es tiempos para recordar. ¿Se acuerdan cuándo? Y así hemos hecho historias de recuerdos y cosas incluso cuando nosotros éramos chicos. Pero sí, ese tiempo fue muy provechoso, porque yo creo que lo que más aprendieron del Señor en cuanto a la palabra de Dios, las historias bíblicas y el poder del Señor en los evangelios fue en el tiempo cuando eran pequeños. Ellos hablaban de Juan el Bautista, que comía miel, y hablaban de los apóstoles, y vemos que eso ocurrió cuando eran muy chiquititos y ni siquiera sabían leer. Y en esos tiempos que teníamos de devocional en la noche, de la lectura antes de dormir, era un tiempo especial en el que ellos fueron conociendo al Señor, y eso yo creo que puso los primeros cimientos para que ellos pudieran crecer y hasta hoy, ¿cierto?, sigan conociendo en realidad al Señor. Qué lindo. Para hacerlo como equipo, lo otro fundamental es no desautorizarse. Y yo la verdad que en mi caso hemos tenido que luchar con eso, porque la realidad, siendo también súper honestos, no tenemos 100% la misma manera de criar a los niños. Olga es bien estricta, es súper rigurosa, y yo a veces soy un poco más flexible, y he tenido que a veces morderme literalmente la lengua cuando veo que Olga está imponiendo algo con lo que a veces yo no estoy de acuerdo, pero entendiendo de que desautorizarla a ella va a hacer un daño a lo que mis niños van a entender de la autoridad de la mamá. Y también ser súper justo, ella está mucho más tiempo con ella, y por lo tanto, necesariamente la autoridad de ella no puede ser cuestionada por los hijos, especialmente cuando van creciendo. Yo creo que ese principio es relevante, no desautorizar, no poner en ridículo al otro, no hablar mal del otro, que a veces lamentablemente pasa, uno sin querer, sin darse cuenta, a veces dice, es que tu mamá siempre se le ocurren esas cuestiones, o es que tu mamá siempre llega tarde, y al final uno saca cuestiones que a la larga son mensajes que el niño va recibiendo como que la mamá no lo hace tan bien, no es tan buena como el papá, y eso igual es injusto, y eso obviamente es pegarse autogoles, como decimos en jerga futbolística. Si queremos ser equipo, eso es básicamente meterse un autogol. Nos desautorizamos, nos criticamos frente de ellos y se van dando cuenta, ¿no? O sea, aunque acá la pregunta es a los niños pequeños, a los hijos pequeños, pero aún desde chiquititos se dan cuenta si hay un quiebre entre los papás, si no están de acuerdo, si no se respetan entre ellos, ¿por qué yo voy a respetar a mi papá y a mi mamá?
Sí, sí. Los niños y los niños cuando son más pequeños ya hacen lecturas de cómo se desenvuelve la casa y saben inmediatamente a quién hay que ir a pedirle permiso para algo y a quién no. Quién es el que va a decir que sí por distraído o simplemente porque quiso decir que sí, quién va a decir que no. Los niños son muy inteligentes, uno no tiene que pensar diferente, subestimarlos justamente. Y lo otro que recordaba es que incluso cuando estaba embarazada de los chiquillos, la pasajes de la Biblia, aún estando embarazada, porque sentía que era mi responsabilidad, bueno, enriquecer mi corazón y mi espíritu, pero también de esa forma tomar un hábito para ellas cuando nací, y estar con ellas también en tiempos con Dios, porque sí hay intuir sobre Cristo, más abajito. Entonces creo que es importante ese tiempo que se le da de calidad a los niños cuando son pequeños, como para fundamentar las bases. Porque yo entiendo ya que cuando crecen y aprenden a leer, y ya nos ha pasado con Tatita que tiene 8 años, ya va en segundo básico, ella, bueno, me ha visto a mí que leo la Biblia y, bueno, yo soy de la que subraya y escribe y hace algunos dibujos, me gusta el lettering y cosas así. Entonces, ella también toma su Biblia y quiere hacer lo mismo y me imita. Y antes, cuando íbamos a la iglesia, me agarraba la Biblia y quería buscar los dibujitos donde yo había escrito, qué cosas así. Y ahora ella hace lo mismo. Y yo sé que los niños también quieren imitar cosas, y yo creo que también es la lectura bíblica y la relación con Dios, es importante que hacemos nosotros para que nuestros hijos nos imiten. Wow. Hay una última pregunta que está buena, dice, ¿cómo se mantienen tan jóvenes? Para los que no saben, Olga tiene 79 años, Gonzalo 83. 80. No, en realidad tenemos 40 cada uno, 80 entre los dos. La Olga es mayor que yo, sí. Ay, sí, por un mes en realidad. Por un mes, pero es mayor. Sí. Pero no se nota. Claudito y Carol, yo creo que la bendición, esto es la bendición, el fruto de haber estado tanto tiempo con jóvenes, yo creo que eso nos ayuda mucho. Sí. Y además la presencia del Señor en nuestra vida. Que nos rejuvenece, sí. Y corazón alegre hermosea el rostro, así que... Igual tengo marcas de las rabias que paso con mi alumno y mis hijos, pero no importa. Las marcas de la sonrisa igual están. Sí. Queremos ir terminando, no queremos quitarle ya más tiempo. Nos gustaría que oren por cada uno de nosotros. Miren, acá tenemos matrimonios representados de distintos conceptos o trasfondos, distintas edades. Sí, matrimonio. Tenemos matrimonios bastante jóvenes, de unos 2 o 3 años de casado. Tenemos otros ya de varias décadas juntos, y que son un ejemplo para nosotros, como Gladys Alejandro, Omar y Sonia, y creo que ellos son los que nos llevan la delantera ahí como bastante. Entonces, pero todos seguimos necesitando del Señor. Quiero solamente decirle algo, y me gustaría que eso también se lo pudiesen quedar en sus casas. Es mucho más probable que los hijos de ustedes, a los que tienen hijos que todavía están creciendo junto a ustedes, y de repente nuestra inquietud es si nuestros hijos van a poder conocer al Señor. Es una inquietud de nosotros como padres. Nuestro principal legado no va a ser la iglesia que dejemos plantada en Reñaca. Nuestro principal legado van a ser los hijos que queden en esta tierra sirviendo y viviendo el Evangelio de Jesucristo y un Evangelio real. Ese es nuestro principal legado. Y hay una mejor probabilidad que tus hijos quieran ser cristianos si ellos te ven a ti siendo feliz en lo que tú haces para el Señor. Pero si los hijos de ustedes los ven arrastrando los pies cuando van camino a la iglesia, si los hijos de ustedes los ven quejándose porque la prédica no les gustó, si los hijos de ustedes los ven quejándose de lo imperfecta que es la iglesia, es muy probable que los hijos de ustedes no quieran ser cristianos cuando ellos puedan decidir. Pero si ellos les ven disfrutar el servicio, si ellos les ven disfrutar la presencia de Dios, si ellos les ven disfrutar cuando ustedes oran por otro y los milagros ocurren, entonces yo estoy casi seguro de que ellos van a querer servir al Señor con la misma pasión con que ustedes lo están sirviendo. Entonces, ánimo, lo que va a cambiar este mundo es la iglesia local, y la iglesia local se compone de familias comunes y corrientes que en el nombre de Jesucristo obran milagros, obran sanidades, cambian los barrios, cambian los lugares con la presencia del Espíritu Santo. El mundo no va a ser cambiado simplemente por un gran evento masivo. El mundo es cambiado por iglesias locales llenas del poder de Dios. Y las iglesias locales son familias como ustedes. Así que Dios les bendiga.
Que este tiempo de pandemia sea tiempo de proceso. Cuarentena es 40 días y en la Biblia cada 40 días, cada proceso que se vio en 40 días, dio a luz grandes momentos en la presencia del Espíritu Santo. Y ojo, yo vi que en las redes sociales ustedes hablaban de Pentecostés. Justo antes de un Pentecostés hubo 40 días de caminar de nuevo con el Señor y reordenar los pensamientos. Así que reordenemos nuestros pensamientos, enfoquémoslo en Cristo y la presencia del Espíritu Santo una vez más va a descender sobre la iglesia. ¿Amén? Amén. Amén. Lo creemos, amén. Amén. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú pensaste un día en esta tremenda bendición de ser matrimonio. Gracias porque tú, Señor, consideraste que era una oportunidad que podíamos tener, Señor, y lo vemos como una bendición. Padre Santo, queremos orar específicamente por cada uno de los esposos y esposas que están conectados esta noche, Señor. Pedimos, Señor, que si hay crisis, Señor, que están dormidas, conflictos, Señor, que están allí, que se pueden desencadenar en cualquier momento, que tú mismo a través de tu Espíritu Santo puedas hablar al corazón de cada uno de ellos, Señor, para que puedan ponerse a cuenta, Señor, para que puedan conversar, para que puedan entregar las cargas los unos a los otros, Amén, Señor, sí, Señor. y haya un tiempo de bendición en este Amén. tiempo que estamos en casa. Amén. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que toque el corazón, Aleluya, Señor, amén, que tú sí, mismo Señor. puedas actuar en la vida de ellos, Señor, como matrimonio, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, que este tiempo podamos salir victoriosos. Amén, sí, porque Señor. hemos entendido, Señor, que tú nos estás dando una oportunidad, Amén, Señor, sí, que Jesús. cambiemos incluso el concepto de sentirnos encerrados, Señor, sino que más bien que estamos en casa, que estamos protegidos, Amén, pero también que resguardados. estamos siendo Amén, bendecidos Jesús. por Amén, ti, sí, Señor. Padre, oro por las finanzas de cada familia, Amén, para que Jesús. tu protección sea extendida a cada mesa, Señor, que no falte el alimento, que Amén, no falte lo Jesús. necesario para cada casa. Oro, Señor, para que cada matrimonio, Señor, pueda disfrutar el tiempo juntos, la intimidad juntos, Amén, Señor, Jesús. para que en esto también haya bendición. Oro, Señor, por los hijos de los matrimonios. Oro para que tú guardes sus vidas, para que Amén, puedan conocerte, Jesucristo. para que decidan desde temprana edad servirte, amarte, Señor. Dios mío, oro para que tú puedas hacerle florecer, para que Amén. cada familia, Sí, Señor, pueda vivir un tiempo, Señor, de crecimiento, de avance, Señor, de fortaleza tuya, Señor, Amén, de conocimiento mayor de tu evangelio, de tu persona, Señor. Amén, Que tanto esposo como esposa deseen buscarte a ti, amarte, Señor, que sea el primer interés que haya en su Papá, vida. este es un color, esta es una cosa, no los hablaste, El matrimonio. no Bendecimos sus vidas, Señor. pero Portadores del Evangelio, Señor, donde están, Señor, plantados en sus barrios, Amén. en sus villas, Amén. en sus condominios, Señor, donde quiera que vivan, Señor, que puedan mostrar la luz de tu Evangelio, Señor, de acuerdo a la conducta, Señor, que lleven en sus hogares. Amén. Bendecimos sus vidas, Señor, y creemos, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Amén. Amén. Bueno, Olga, Gonza, gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Sabemos que tienen mucho que hacer y quisieron apartar este tiempito para bendecirnos. Y para mí fue muy lindo poder escucharles, poder compartir con ustedes. Me gustaría que ahora sí todos puedan activar sus micrófonos. Terminamos haciendo esto generalmente. Es un poco loco, es muy ruidoso. Una muy linda bendición compartir con ustedes. De verdad, gracias por la invitación y cuando quieran estamos para servirles también. Gracias. Nuestros saludos para Jazz, ¿sí? Y Nicole tuvo que ir a ver al bebé un instante, así que por eso desapareció. No es que se la llevó el Señor, sino... Bueno, pueden activar y saludarse unos a otros. Ahí, Dios les bendiga. Hola Paula y Felipe, ¿cómo están? Hola, saludos a todos. Flavia y David. Bendiciones. Hola, saludos a todos desde Chihuayante. Un abrazo gigante. Ponemos por un peluquero para Manu. Sí, oremos por mano. Desde Cochao. Javierita, la integrante más pequeña de esta reunión. también. Ahí está tu amigo Martín, mira. Dile chao, Martín.
Chao, chao Santi. Víctor y Claudia, lindo verles. Chao Santiago. Chao, hijitas. Bye. Bye. Dios les bendiga. En 3, 2, 1 nos desconectamos. Sí, 3. En mi casa. En mi casa.